con esas detenciones ilegales y ilegítimas, y después todo lo que fue el plan sistemático de torturas para localizar y obtener información y desapariciones, y algunos de ellos, de acuerdo al contexto político institucional que iba viviendo la dictadura a medida que iba llevando adelante su plan sistemático, tuvieron, por así decir, la posibilidad de ser legalizadas sus detenciones, aunque ilegítimas e ilegales. Después el régimen de terror fue perfeccionando el método genocida y ya no había compañeros para blanquear, sino que directamente, lisa y llanamente, eran las desapariciones. San Luis no fue una excepción. San Luis fue una de las 11 provincias que estaba bajo el comando de la zona 3 del genocida Luciano Benjamín Menéndez. Tenía focalizado también comandos territoriales de zonas. Por ejemplo, en la zona Cuyo estaba el Regimiento de Infantería de Montaña de Mendoza, a cargo del general Maradona. Yo les pido disculpas porque realmente no me preparé para esto, pero simplemente atiné a sacar la sentencia, y así mágicamente uno hizo una lectura muy rápida de los hechos principales, y es como que van floreciendo en la memoria de todo el esfuerzo que se hizo, de lo que significó el juicio, con lo cual voy a tratar de ser breve con la descripción de cómo fue el juicio, y después, si hay algunas interesantes preguntas que quieran hacer, que me parece que puede ser lo más enriquecedor, en todo caso, responder las preguntas y las inquietudes que ustedes quieran hacer. Básicamente, luego de las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final, luego de lo que fue la sentencia ejemplar de la Corte, precisamente el juicio de la Junta de la Corte, después todo lo que pasó, ¿no es cierto?, con el indulto a los militares, hasta que finalmente se llega a la declaración de nulidad insalvable por parte del Parlamento argentino de las leyes de punto final y obediencia debida, que después fue ratificado el juicio en una sentencia ejemplar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró constitucional esa ley, y a partir de allí la nulidad de todo lo actuado, lo que posibilitó en términos jurídicos que se promovieran y se reactivaran todas las causas que habían quedado impunemente en los mismos juzgados y en las mismas cajones que estuvieron durante tanto tiempo archivados. Así fue como, en ese contexto, en el año 2006, las compañeras de la PDH Lilian Videla y Esther Pico me proponen que yo las representara junto con los familiares, con Cookie Álvarez. La mamá había fallecido, por lo menos llegó a la instancia de poder recuperar el cadáver de Graciela, que había sido enterrada en las Salinas y después exhumado y en el cementerio de los pobres, que le decimos el cementerio del Rosario de San Luis, inhumados clandestinamente sus restos ahí como NN, junto con 5 tumbas más de desaparecidos, ¿no?, como NN. Por lo menos la mamá de Graciela Fiochetti, que es una de las compañeras desaparecidas, asesinada y torturada por estos genocidas en San Luis, pudo tener una tumba a quien llevarle el recuerdo de su hija, que estaba allí. Y no fue la misma suerte de Segundo Valentín Ledesma, de Dominga, la mamá, sus familiares, también lo de Santana Alcaraz y otros compañeros más, que con el pacto de silencio de los genocidas cobardes se los llevan cada vez que fallecen, cuando la justicia no sigue avanzando, a la tumba, y que con ese pacto de silencio nunca dicen lo que tienen que decir. Fue así que solicitamos, a partir de la asistencia del doctor Salinas, que es el doctor en Derechos Humanos,
un compañero muy prestigioso, muy comprometido con el MED, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en Mendoza, con una actuación impresionante, de las compañeras que también asistió a las víctimas en aquel momento y a la mamá de Graciela Fiochetti, a todos los familiares que denunciaban estos hechos aberrantes de los secuestros de sus hijos en el 76, para que se reactivaran las causas, y además con un doctor, el colega Guevara, fallecido, que seguramente algunos de ustedes lo conocerán por su compromiso en aquellas épocas para llevar adelante aquellas causas, porque no se olviden el contexto histórico en el que se llevó adelante los juicios por primera vez, porque estaba el aparato represivo absolutamente vigente, aunque clandestino y en las sombras, pero todos los factores de poder del terrorismo de Estado seguía allí presente. Y bueno, en ese contexto, con todos los compañeros que ya habían, con agallas, recién se recuperaban su libertad, ya estaban haciendo las denuncias. Porque, no lo puedo decir yo, porque no es el caso mío, por una cuestión temporal, y yo no puedo decir en las mismas circunstancias históricas si yo hubiera tenido las agallas que tuvieron ellos. Pienso que sí, pero es otro contexto y otra temporalidad. Asumieron después de sus años de todo lo que les pasó, de torturas, de estar privados de la libertad ilegítima, ilegalmente, de sus familias desintegradas, ir a remover esa memoria, ese horror, para que a través de su testimonio se puedan dar los elementos de prueba suficientes para que se condenen a estos genocidas. Imaginémonos todos nosotros, pero fundamentalmente los familiares. Yo soy familiar de desaparecidos, mi hermana y su compañero son desaparecidos en la ESMA. Ese sentimiento de impunidad, lo que significaron esas leyes de punto final y obediencia debida. Entonces, esa frustración colectiva de los argentinos, de aquellos que promovieron esa lucha por verdad, memoria y justicia junto a abuelas, hoy hemos recuperado el nieto número 109, junto a hijos, junto a las asociaciones de los detenidos por razones políticas desaparecidos, familiares, los organismos de derechos humanos, lo que significó el fallo de la Corte declarando constitucional esa ley que el Congreso argentino había dicho que eran nulas, ¿no? Entonces, a partir de allí se empezaron a reabrir todas estas causas y, como les decía, San Luis, dentro de las 11 provincias de la zona 3, cuyo epicentro de comando estaba en Córdoba, fuimos allá con todas las causas de los compañeros que estaban inventariadas, estaban en un listado de un juzgado, a pedir el desarchivo de las mismas. Para pedir el desarchivo de las mismas, obviamente teníamos que tener como impulsores a los propios damnificados. Por eso se habló con los familiares, hablamos con la familia Ledesma, localizamos a los familiares de Santana Alcaraz, un joven secuestrado en esta universidad mientras estaba en una clase y torturado y desaparecido, y de Pedro Ledesma, que también un joven graduado de la Escuela Normal Pringles y también estudiante de esta universidad, detenido y después desaparecido. Estaban los compañeros que habían recuperado su libertad, que tenían sus causas también durmiendo en los juzgados de Mendoza, federales, pero el caso de San Luis fue emblemático por dos razones, sencillamente. En primer lugar, porque yo no sé si ustedes recuerdan, cuando se lleva adelante, luego de la Junta, la instrucción para la averiguación de los responsables de los delitos de lesa humanidad, el Estado argentino cargó políticamente, a través de mecanismos legales, esa responsabilidad de investigación en las propias Fuerzas Armadas. Hoy sería injusto decir
en este contexto político, que no era el del 83, que era obvio que los mismos perpetradores del terrorismo de Estado, de esa máquina organizada de matar y desaparecer y de robar bebés y de enriquecerse también, pudieran llegar a la verdad. Pero sería, como ya lo dije, una discusión que yo no quiero disparar en este momento, porque me parece que lo más enriquecedor, si es que algo tiene en esta charla, puede ser la experiencia del abogado representando a las víctimas de lo que pasó en San Luis, que fue el 6º juicio del país y el 1 de julio. Evidentemente las causas terminaron en todo el país con las mismas conclusiones, que si había desaparecidos, que si había habido detenciones, si había habido homicidios o si había habido encarcelados, esos hechos no se podían discutir, lo que sí no se podían probar. Bueno, esas mismas conclusiones en todo el país también estaban en las causas de San Luis. Entonces, fíjense ustedes, porque ahora yo les voy a explicar en qué condiciones tomamos el juicio nosotros, también allí hay responsables de encubrimiento, porque los mismos mandos medios que supuestamente por una cuestión temporal no tenían a lo mejor una responsabilidad como miembros de un grupo de tarea o recién iniciaban sus actividades como militares, eran después los que tenían que juzgar a sus superiores dentro de un contexto también de una matriz ideológica, con un rol que se reivindicó hasta el día de hoy por parte de estos genocidas que le hicieron un servicio a la patria, y había que, en base al enemigo interno y el consenso de Washington, declarar la guerra a todos los que se tildaran de subversivos, ¿no? Entonces, esos mismos mandos medios yo traté de llevar adelante en el mismo juicio que se citara a declarar al juez militar que había llegado a la conclusión que para la causa de Graciela Fiochetti, así lo concluía la sentencia de esta informada al mando militar, de que decía todos los hechos como habían ocurrido, había habido declaraciones testimoniales muy importantes de familiares, la mamá de Fiochetti, la hermana de Fiochetti, Ledesma, que le secuestraron el hijo de los brazos y lo vio a Playa Becerra, que se hacían pasar por montoneros para secuestrarlos. Ya voy a ir a los hechos, cómo fueron. Que evidentemente si habían secuestrado a Ledesma eran los montoneros, que si había habido un homicidio, porque después apareció el cadáver de Graciela Fiochetti y se hizo la exhumación y se probó, no con las pruebas que tenemos ahora de ADN en aquel momento, que ese cuerpo, esos restos eran de Graciela Fiochetti. Habían sido también los montoneros los que los habían asesinado por una cuestión justiciera, porque habían sido detenidos y se le, encima la cobardía le había encantado, entonces ellos los ejecutaron porque habían dado nombre de compañeros y por eso los habían asesinado, torturado, prendido fuego a los cadáveres y cortado después la falange para que no los reconocieran en el hospital cuando se hizo la exhumación. Y así fue como, con esos mismos elementos de prueba, ese juez militar que dijo que no se podía probar participación alguna de los imputados en estos crímenes de lesa humanidad, el mismo Tribunal de la Democracia, en esas mismas pruebas, con esos mismos hechos, indicios, presunciones, testimonios, documental, los condenó a cárcel común y perpetua, por privación ilegal de la libertad agravada, por homicidio agravado, doblemente agravado, por concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía y por tormentos agravados por el caso de los desaparecidos y asesinados Santana Alcaraz, Pedro Ledesma y Graciela Fiochetti. Y se extendió la responsabilidad al cabo Orozco y al comisario Juan Carlos Pérez, pero solo por los hechos de Graciela Fiochetti y de Graciela Fiochetti. Y fue así que con esa sentencia impune toma la competencia la Cámara Federal, porque cuando los propios militares se encontraron a sí mismos que no eran los responsables de esos hechos,
inmediatamente el Código Procesal empezaba a funcionar en aquel momento y se abocaba en la causa a las cámaras federales, que por el contexto legal y jurídico y por el concepto que estaba en ese momento se hacían por zonas de seguridad. Entonces las causas de San Luis estaban en Mendoza. Primero había estado en Córdoba, estuvieron discutiendo competencias, fueron las de San Luis a Mendoza. Y así fue como se pidió el desarchivo de la causa de Graciela Fiochetti y las demás, y el juez Bento de Mendoza se declaró incompetente y llegó la causa a San Luis. Ustedes fíjense que todas las causas en el país habían llegado hasta lo que fue el llamado indagatoria. Que el acto de indagatoria, si uno lo ve en un proceso penal, es el primero de los actos que hace a la defensa del imputado, porque es la oportunidad que tiene para declarar, y eso no, si no declara, no es usado en su contra. También ese código de procedimiento, como no estaba el impulso de la acción penal a través de la Fiscalía o los jueces de instrucción, era la propia Cámara que sorteaba entre sus miembros quienes llevaban adelante la investigación. Por esos destinos de la vida, le tocó a uno de los pocos jueces valientes que vino a declarar acá como testigo, que fue el doctor González Macías, que prácticamente esclareció el homicidio y el accionar sistemático de las fuerzas represivas en San Luis y en Mendoza. Y determinó prácticamente quiénes eran los autores materiales del homicidio de Graciela Fiochetti, que fue una ejecución con un tiro en la sien de Carlos Esteban Pla, que era un joven capitán del ejército, que había sido designado jefe de policía del siniestro D2, Departamento de Informaciones, que comandaba el sanguinario japonés Becerra, que tuvimos, no puedo decir la alegría, pero sí la justicia, así como Videla murió en cárcel común y perpetua cumpliendo una condena, también Becerra iba teniendo una enfermedad mortal y el mismo tribunal lo obligaba a que viniese a las audiencias orales y públicas para que tuviera derecho a defenderse, y terminó muerto por razones de salud, una diabetes creciente, tuvo amputaciones de su cuerpo porque iba avanzando la enfermedad, pero aún se llegó a la instancia de que tuviera que escuchar los alegatos de la querella para que pudiera derecho a defenderse, estando con la asistencia en camilla en la propia antesala del tribunal. Eso no es violar ningún derecho humano, es un acto de estricta justicia, porque muchos de ellos hasta el día de hoy invocan razones de detención domiciliaria o internaciones en el hospital militar, como fue Pla y toda la camada de estos genocidas, que con la complicidad de peritos de la corte, y hay que decir las cosas como son, expiden certificados médicos que después ya se ven las consecuencias de la fuga de 2 profugados. Discúlpenme que me vaya de los hechos, pero también les doy hechos de actualidad. Se ha logrado determinar que los prófugos de la justicia de San Juan, del hospital militar, tenían financiamiento a través de un fideicomiso de más de 10 millones de pesos, a través de los cuales tenían sus ingresos y el pago de los abogados para que los representaran en juicio. Y da la casualidad que en esa investigación, ese fideicomiso en alguna instancia de su concreción, porque llevan años esas creaciones de esas personas jurídicas, había participado en la constitución del mismo el grupo Cargill. Eso es información de dominio público, pero fíjense cómo operan hasta el día de hoy. Vuelvo a los hechos. Se aboca la Cámara de Mendoza, se pide el desarchivo, baja la causa a San Luis y se impulsa la querella principalmente de Cookie Fernández, la hermana de Graciela, que había reconocido el cadáver de su hermana en la morgue luego de que la habían hecho desaparecer. Y después, por una circunstancia que es bueno que se las comente, cómo surgió el hallazgo de ese cadáver, cómo fue que ella después llega a la morgue y la reconoce, ¿no?
Entonces se impulsa la acción y cuando entramos a ver el escenario de cómo se había producido esa detención, se llega a la conclusión, y esa fue la estrategia procesal que determinamos, donde había 3 roles determinantes. O sea, el abogado, que era yo, hablaba de las cuestiones penales procesales. Había que hacer tomar dominio público de lo que acontecía, porque pensábamos que era el primer juicio y tenía que ser histórico, y el objetivo era demostrar que era un plan sistemático de complicidad de parte de la Iglesia Católica, de las Fuerzas Armadas, no solamente, que eran los pretorianos que llevaban a través del comando operacional, con la subordinación de las fuerzas auxiliares como la policía, el trabajo sucio con los grupos de tarea, desaparición, detención y crimen, pero también estaba en la complicidad civil de la sociedad puntana y la justicia federal y provincial como frutilla del postre para no canalizar las denuncias o las averiguaciones de paradero de los habeas corpus de los familiares cuando les robaban los hijos de su casa. Si no, no se hubiera podido hacer eso, pero eso no fue una ideación en San Luis. Por eso nosotros pedimos que se condenara por el delito de genocidio. Y los jueces, yo creo que yo no leí muchas sentencias de los juicios que se realizaron, pero sí sé que así como la de Echecolás, o Camps, o Simón, que fue la de la Corte, esta de los jueces mendocinos, de Cortés, Burat, el doctor Rodríguez, juez puntano, y Nasif, es una sentencia ejemplar, porque queda muy bien probado el plan sistemático, pero con nombres y apellidos. Yo acá traigo incluso algunos señalamientos de estos son documentos históricos. Después lo hablaba yo recién con Ana María Garraza, que tenemos que lograr que el predio de la Amalia, donde funcionó el predio de desaparición y torturas de compañeros, se convierta en museo de memoria. Allí tendría que estar toda la documental y tendría que ser siempre, así como está la Perla o la ESMA, también algo que nos debemos la sociedad puntana para tenerlo para las próximas generaciones y las presentes. Y así fue como, con esa estrategia de ver en particular que hasta dónde había llegado ese juez valiente, González Macías, que fue uno de los 5 jueces, imagínense el contexto histórico, 86, se declaraba la ley de obediencia de vida, ¿no? De nulidad y después obediencia de vida. Ya en ese contexto, este juez que llevaba adelante la instrucción, a través de una resolución, en los mismos expedientes se había pronunciado por la inconstitucionalidad de esas leyes. 5 jueces en todo el país. Fíjense las conductas. Y ese juez fue el que esclareció todo, porque a partir de la declaración de la mamá de Fiochetti, que falleció, a partir de la declaración de la hija de Fiochetti, que reconoció después el cadáver, a partir de la declaración de papá de Ledesma, desaparecido, don Valentín, cuando detienen a su hijo, después se lo secuestran, lo detienen, se lo entregan al padre, y después ellos mismos se ponen una capucha y los perversos se lo sacan de los brazos de su padre a su hijo, que lo había recuperado y lo llevaba a su casa. Perversa la maquinación. Todos esos elementos de prueba, hasta el cadáver probado de que era de Graciela Fiochetti, porque fue un accidente del propio aparato organizado de poder del Estado, eran tan impunes los militares que siempre dejaban algún cabo suelto. Entonces, así como aparecían los primeros cadáveres de los compañeros arrojados vivos y dopados en los vuelos de la muerte al Río de la Plata, Silingo, ¿se acuerdan? Entonces, de repente, el mismo aparato organizado de poder, había un centinela, 2x2, 4, acá hay un reporte de esto, y no podían parar después esa propia burocracia estatal. Entonces ellos mismos, que eran los perpetradores, después tenían que ir acomodando las cosas. Bueno, después ajustaron
calcularon bien la marea, dónde tenían que arrojar los cuerpos para que no los trajera a la costa, la correntada del río de la Plata. Lo mismo hicieron en San Luis, porque cuando asesinan a Graciela Fiochetti y a Santana Alcaraz, que este tribunal probó que el segundo cuerpo de las Salinas era de Santana Alcaraz, fue a través de un hecho accidental que se logró dar con este hallazgo, y fue con el mismo sumario, que es el número 22, que es hasta, es humor negro lo que voy a decir, pero es tragicómico, las conclusiones de los mismos perpetradores del homicidio, las torturas y el enterramiento en las Salinas, quemando fuego a Graciela y a Santana Alcaraz para que no fueran reconocidos, y que no fueran reconocidos sus rostros, sus manos y sus datos maxilares y todo lo demás, que después, como había un solo ingreso a las Salinas del bebedero donde los depositaron, allí había una fábrica y había que pasar por ahí. Todo el mundo vio dos vehículos sospechosos que a esa hora de la madrugada pasaban a toda velocidad y se internaban en las propias salidas del bebedero, donde no había nada para ir a hacer ahí. Llamó la atención, y una persona muy valiente, que después declaró en el juicio, que se llama el señor Páez, fue a la consigna que se llamaba Baigorri, un policía de ahí, y fue ahí ese policía que reportó que dos autos sospechosos se habían introducido ahí con no sabe con qué fin. Los primeros en llegar a ese hecho fueron Becerra, el jefe de la policía, el torturador, el jefe de investigación, el jefe de policía, y Pérez, que fueron los que estaban imputados directamente en el homicidio de Graciela Fiochetti. O sea, ellos mismos tuvieron que hacer un expediente, pensaron que ese expediente nunca más lo iba a recuperar la democracia, y con ese mismo expediente, en el propio juicio, terminaron con ese elemento de prueba fundamental, más las declaraciones de los propios familiares y todos otros indicios, presunciones y declaraciones testimoniales, siendo condenados por cárcel común y perpetua. Entonces fíjense que fueron casi 3 años de instrucción, donde hubo una reticencia absoluta del Poder Judicial de la Justicia Federal de San Luis para llegar hasta las últimas consecuencias. Todas las causas de los compañeros, ahí está Ana María Larraza, bueno, acá también hay algún compañero que sabe de qué estoy hablando, no prosperaron ningunas. Prácticamente estaba la denuncia y nunca más se llamó a declaración indagatoria hasta que se archivaron. Pero esa era la excepción Fiochetti. Y allí surge el levantamiento de Semana Santa, porque la primer orden de detención del asesino Pla salió de la orden de la Cámara Federal de Mendoza para ser detenido. Eso es histórico y está en el juicio, la declaración de Pla, que pone la piel de gallina, porque después relata otras circunstancias y manda al frente a varios. Y en esa misma orden de detención tomó conocimiento público los diarios nacionales. En aquel momento se decía que él iba a resistir con la Browning 9 milímetros a punta de pistola la orden del juez antes de que lo detuvieran. Después vino el lanzamiento cara pintada y salieron las leyes, la ley de obediencia debida que ustedes ya conocen. El primero que se levantó fue Pla. Pasó acá. Ese asesino estaba entre nosotros. Entonces, mientras pasaba la vida normal de todos los puntanos, teníamos un aparato organizado de poder que con la sanguinaria D2, que eran los departamentos de informaciones de la policía, y el J2 y el J3 del ejército, que era el área de inteligencia, por un asesino que era Loaldi y Pla, que era el ejecutor, porque él se involucraba personalmente en las torturas. Él se involucraba personalmente en las torturas, al punto tal que quedó probado en el juicio que él ejecutó de un tiro en la nuca a Graciela Fiochetti. Funcionaba con la complicidad del Poder Judicial y sobre todo la Justicia Federal, porque donde estaban las primeras detenciones a partir del plan sistemático
de detención, tortura, información, secuestro, privación de la libertad, te blanqueaban de acuerdo al contexto histórico y después ya ni se tomaban la molestia de blanquearte, directamente te desaparecían o te asesinaban. Eso pasó en todo el país. Eso pasó a través de estos sujetos acá en San Luis. Y fue así que con ese avance de esa causa de Fiochetti, que se llegó a recuperar el cuerpo de Graciela por un accidente que tuvieron ellos, de que entraron, calcularon mal, si hubieran entrado por otro lado Salina y no pasaban donde estaba la fábrica, no hubiera habido un sereno con agalla que fue, le dijo, el hecho que le llamó la atención a un policía que estaba ahí, y el policía informó, se quedó documentado. Después ya lo quisieron dibujar y salió el sumario, hicieron la exhumación, no determinaron las identidades, se aseguraron que los médicos que iban a ser llevados a juicio les cortaron la falange en el hospital, la llamaron a la hermana de Graciela Fiochetti para ver si, porque estaban denunciándola, había que denunciar en esa época, cuando te sacaron a tu hijo también. La mamá, todos los padres, en el transcurso de 72 horas de lo que fue el hecho de la toma a partir... Me estoy yendo mucho por las ramas, lo que pasa es que yo lo tengo en la cabeza, a lo mejor ustedes no entienden cómo fueron los hechos, pero discúlpenme el desorden, me voy acordando, ¿sabes? Y voy diciendo las cosas. El 20 de noviembre del 76, a un alumno de esta universidad, Raúl Cobos, sanjuanino, junto con Pedro Ledesma, también alumno de esta universidad, y con Juan Cruz Sarmiento, iban a reunirse o iban a la casa de Andrónico Agüero, que era otro militante montonero. Hay un operativo casual y lo detienen. En realidad fue un asesinato y un fusilamiento, pues ya tenían información de inteligencia donde lo tenían a Cobos por montonero. Allí lo fusilan y lo matan a Cobos, y allí le extraen una información que fue lo que se llamó después el informe La Toma, donde no se daban nombres y apellidos, pero se hablaba de 4 militantes, que en realidad son 2. Uno es la flaca, que era Graciela Fiochetti, otro era el gringo, que fue Fernández, porque sobrevivió, y después estaba Trepín y Anglé, que eran otros que fueron detenidos pero rápidamente fueron puestos en libertad. Con esa información, por supuesto que a Ledesma y a Sarmiento los sometieron a torturas, los llevaron al D2, los llevaron a la Amalia. En el momento que se tenía esa información, Pla va a la casa de la familia Ledesma, porque ya lo tenían a Pedro allí, y hace todo una irrupción violenta, le plantan pruebas en la pieza de Pedro, llega el padre convulsionado, ¿qué pasó? ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está mi hijo? Ha sido detenido. Bueno, en esas próximas 48 horas y con esa información de la toma, a la madrugada, Fernández Gess reunió a sus coroneles y a su grupo de tareas a través de Moreno, que era el jefe del grupo 141, para que junto con la inteligencia previa que se había hecho horas antes en la toma, se hiciera el operativo que se llamó La Toma, donde la secuestraron, la privaron de libertad a Graciela Fiochetti, a Trepín, a Anglé y al gringo Fernández. Fíjense que también en ese mismo espacio temporal de esas 48 horas surge el dato de Santana Alcaraz, a partir de la organización que tenían, y lo secuestran de esta universidad en plena aula. El docente y los alumnos de ese hecho declararon en el juicio, y en esas 72 horas asesinan a Cobos, detienen a Sarmiento y a Ledesma. Con la información que tenía Cobos de un informe, hacen el operativo La Toma y detienen, torturan y asesinan y desaparecen a Santana Alcaraz y a Graciela Fiochetti en la salina del Bebedero, previo D2 y la Amalia. Y después, para esconder los rastros en las salinas, quedándose tranquilos que no los iban a encontrar nunca, un obrero de las salinas declara ese hecho que llamó la atención, y la misma burocracia del aparato de poder del Estado hizo que los mismos perpetradores trataran después de hacer desaparecer todas las pruebas. Con esas pruebas se los condenó.
Pero además hubo otro hecho fundamental, porque la única causa avanzada era la de Fiochetti. Y como ya dije, con la reticencia de la justicia federal local, que pretendía seguramente una sentencia por el caso de Fiochetti, no sé hasta dónde hubieran querido llegar, si tenían la voluntad o no, o la obligación jurisdiccional de impulsar la acción para llegar a probar que en un plan sistemático, organizado de poder, con la complicidad y participación de muchos actores, se focalizaba en una sola causa y ya teníamos una sentencia para cárcel común y perpetua a estos genocidas que ya estaban condenados de antemano. Por eso Pla se profugó. Una cobardía cuando no lo encontraban por ningún lado. Becerra también se profugó. ¿Cómo puede ser? Estaba escondido en San Luis y no fueron a declarar. Pla no estaba en San Luis. Cuando lo agarraron, después le dio un ataque de pánico y declaró que sentía miedo cuando llegó a la cárcel. Cobarde. Cobarde. Que se haga cargo. Encima, cobardes. Entonces, fue muy importante la estrategia de acumulación, porque la causa Ledesma estaba en una simple declaración del papá. La causa de Fernández, que después se hizo y participó en el juicio, el gringo que fue torturado y le arrancaban los bigotes con pinza cuando le hacían el submarino, bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero son horrorosos. Fue un testimonio también fundamental. Los papás que habían hecho el habeas corpus para sus hijos, el reconocimiento de todo ello, se incorpora finalmente, después de muchos meses de pelear con la fiscal federal, la acumulación de la causa Cobos, que fue, y se acuerdan lo que les dije, el episodio donde los detienen, sale el operativo La Toma, allí después intervienen, los detienen y desaparecen y detienen a Santana Alcaraz. Entonces logramos que se acumulara la causa de Santana Alcaraz, que había una sola denuncia, los padres fallecidos, no se impulsó la acción, estaba la denuncia de la familia Ledesma, que no tenía más que una denuncia, estaba lo de Fiochetti con declaración indagatoria y orden de detención, que fue el estrépito que se produjo en todo el país por lo de Pla, y estaba lo del gringo Fernández. Con esos elementos de prueba, a partir de lo que fue el concepto de Rossin, que acoge nuestro Código Penal del artículo 45, el dominio del hecho, de la autoría, de que a partir de un aparato organizado de poder, dominio funcional del hecho significa que es tan responsable el que mata como el que mandó a matar. Se condenó a las juntas. Por esa doctrina fue condenado Fernández Gés, porque Fernández Gés no lo conocía el Cabo Orozco que torturaba. Lo que pasa es que el Cabo Orozco, cuando torturaba, estaba como sumariante en la casa de Fiochetti, pero después a Garraza, después a Sarmiento, después a Ledesma, agarraba la picana y dejaba la máquina de escribir para torturar. Por eso se habla de la fungibilidad de las responsabilidades. Entonces no solo los responsables materiales de esos hechos aberrantes son responsables, sino que fundamentalmente también es autor mediato, en este caso los comandantes, toda la doctrina se basó en eso para determinar responsabilidades de las altas cúpulas, y Fernández Gés como comandante en San Luis también responsable. Por eso fue fundamental la acumulación de las causas. Por eso fue importante los roles diferenciados del abogado querellante hablando de las causas, los familiares, que le está permitido todo, y el organismo político, la PDH en el MED, bajando línea políticamente para que la sociedad internalice lo que está pasando y no sea un juicio entre cuatro paredes donde están los imputados cobardes con sus abogados, un ministerio público y un querellante en representación de los organismos y los familiares. Y los jueces que después sentencian. La comunidad tiene que saber. Por eso también es justo decirlo, que contribuyó muchísimo la comunidad, pero hubo una gran impulsión también desde esta universidad, porque a través de la radio de la universidad se cubrieron todas las audiencias de manera pública y se transmitían en directo, alegatos, declaraciones, incluso los abogados de los imputados, de los procesados y que después terminaron condenados, hasta tenían la libertad de expresión para también venir y decir
las barbaridades que dijeron, porque en este juicio hubo ribetes pero hasta escandalosos, porque hasta hubo careos entre tenientes coroneles que se echaban la culpa entre sí, pero nadie dijo dónde estaban los desaparecidos. Hess dijo: yo no soy ningún genocida. ¿Cómo será que no soy genocida que el obispo Laice me vino a decir que hiciera desaparecer a un sacerdote porque pretendía dejar los hábitos porque se iba a casar? Bueno, lo fuimos apretando para defenderse. Dijo: fue Pablo Melto. Yo no sé si está Pablo Melto acá. Imagínense la conmoción de Pablo Melto cuando era un sacerdote, que por supuesto adhería a Puebla de Medellín y el Concilio Vaticano II y la iglesia con opción por los pobres, y no la iglesia conservadora, ¿sí? Que estaba dándole y avalando los vuelos de la muerte, ¿no? Con los que ya conocen, diciendo que era un sacrificio que había que hacer para garantizar el mundo occidental y cristiano, ¿no? En Videla iban a tomar la comunión, se confesaban, los de acá también, Bueno, y allí fue que surge el nombre de Pablo Melto, por ejemplo, y ahí se enteró él. Lo bueno es que cuando fue Pablo ahí, lo embarró más al obispo, pero también a los genocidas, porque dijo: mirá, yo no me fui de la iglesia porque me quería casar, yo me casé mucho después, es más, fui detenido, fui privado de la libertad, y fue ese señor que está ahí, y fue ese también. Y además el obispo hizo tal y tal y tal cosa. Y allí fue otro antecedente importante, que después fue tomado en otro juicio, que fue cuando hicimos el ofrecimiento de prueba para llegar al juicio. O se confiaron los abogados de los genocidas, porque no eran de San Luis en su mayoría, y la dejaron pasar, habrán tenido otras causas, o no la vieron venir. Pero ahí les metimos la documental de las denuncias de todos los compañeros, porque había que probar que el cabo Orozco no era sumariante, porque si no, ¿cómo relacionaba una cosa con otra? Ya termino. Vieron que me entro a extender y bueno, que me va volviendo todo, ya la voy a terminar acá y después si hay alguna pregunta voy a estar a disposición. Entonces era muy importante el testimonio de los compañeros, porque ella había que tener agallas, sentarse ahí con el que te había torturado, a vos, a tu familia, mirarlos a los ojos. Imagínenselo. Hay que tener agallas. Entonces ahí se pusieron locos los abogados, porque dijeron: no, porque yo pedí documental, yo no pedí que fueran a declarar ellos, pues no me lo iban a permitir, porque era otro juicio. Primero era Fiochetti, logramos que se acumulara Santana Alcaraz, el Gringo Fernández y Ledesma, y con eso quedaba absolutamente probado el plan sistemático, porque estaban todos los comprometidos a partir de la detención de Sarmiento, Ledesma y Cobo con el asesinato, hasta que se llegaba al crimen de Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz desaparecido y Ledesma y el Gringo que fue torturado. Pero ahí saltaban la complicidad y cómo trabajaba todo el D2. O sea, estaban todos los policías que integraban el D2, fueron todos a declarar. Era hasta tragicómico lo que decían. Era tan evidente, es más, pedíamos ahí que se los procesara y se los detuviera por falso testimonio. El tribunal, yo digo, fue impecable, pero le faltó energía para meterlos presos en ese mismo momento. Fíjense, van a cumplir 5 años la sentencia y ahora, si Dios quiere, los compañeros de la PH con los abogados y los querellantes van a llegar al segundo juicio, donde hay más de 50 imputados por la compulsa que se pidió. Muchos ya se murieron, no podemos seguir esperando. Pero fue impresionante, habían armado un libreto tan ridículo, que era hasta tragicómico. No había forma de negar lo obvio. O sea, además tenían una prueba que era ese sumario 22, donde estaba la exhumación de los restos, donde Becerra decía las dos personas asesinadas, antes de pegarse un tiro, no sé cómo se pegó un tiro al otro, porque se habían prendido fuego después y se habían arrojado a la fosa. Esto yo sé que es horrible que lo diga,
Y me van a decir que soy un perverso que estoy diciendo esto. Es lo que declararon y está en la causa. Dice eso. Dice eso. Entonces, y estaba la firma de Play Becerra. La reconocieron en el juicio. Yo no sé qué le recomendaba el abogado ahí. Agradezco que hayan tenido su abogado. Entonces, esa sentencia fue ejemplar. Porque yo les vuelvo a repetir, no soy especialista en esto, pero esta sentencia es esclarecedora porque acá está la historia de la realidad de la comunidad de San Luis. Nosotros no vamos, yo no voy a venir a decir ni a juzgar a nadie, yo cumplí un rol, pero acá hay una parte de la verdad, muy importante. Y jueces valientes que sentenciaron como lo hicieron acá, de manera ejemplar. Y la valentía de los compañeros que fueron y declararon lo que tenían que declarar. Y bueno, después salían declaraciones de compañeros que decían que el obispo iba a la cárcel y no les quería dar misa o confesar, o a algunos compañeros detenidos que decían: vos, hijo mío, hay que extirparte el alma. Y me fui un poco por las ramas, me dan ganas de volver a la profesión. Hubo un recurso de reposición que pusimos, porque esa fue la que se comieron los abogados de los genocidas, cuando les metimos toda la documental con las denuncias de ellos. Claro, cuando vieron en el juicio que iban a venir a declarar o que se iban a leer esas denuncias atroces, se opusieron, porque violaba el derecho a defensa, la inmediatez de que tenés que tener el juez con la víctima y el victimario para escuchar y ver si vos estás diciendo la verdad. Pero como no lo estás diciendo, sino que hay una lectura de una denuncia, eso atenta contra el debido proceso de la defensa del juicio del imputado. Entonces, un abogado de los genocidas tuvo la idea brillante, creyendo que los iba a salvar, de decirle: no, porque se provoca esta lesión del derecho, entonces en defensa en juicio no se puede una declaración porque no tiene la posibilidad de repreguntarse. Y un juez brillante le dice: bueno, atendiendo al pedido de la defensa, sí desea declarar a todos los testigos. Se querían morir. ¿Vos sabés lo que es estar ahí, escuchar a Ana María, a Lina, a Negro Olivera, a Gladys Orellano, a Vergés, a Pablo Melto, detenidos 8 años, toda la familia Garraza, y encima contando cómo la pasaste? Imagínate los genocidas. Bueno, y con agallas y con valentía y mirándolo a los ojos. Imagínate la convicción del tribunal. Y después otro hecho que fue, que lo dije ya 2 veces, ahora lo termino ya, que fue un antecedente bueno para otro juicio, porque en ese mismo criterio, con esa misma resolución del tribunal, después se aplicó en Neuquén. Por nosotros los abogados trabajábamos en red y se sigue trabajando en la red de abogados de derechos humanos. Yo tuve ayuda de la doctora cordobesa. ¿Cómo? Elba Martínez, perdón que me olvidé el nombre, porque creo que la compañera no está bien de salud. Bueno, me ayudó muchísimo. Ella manejaba todo el tema de las causas del tercer cuerpo junto con hijos. Pablo Salinas, el MED. Además había todo un trabajo previo, no es que yo lo hice. A mí me llegó, si bien estaba procesalmente sin indagatoria, había que hacer toda la instrucción para llegar a requerimiento de elevación a juicio, acusación y elevación a juicio, pues fueron las audiencias 6 meses, todos los días, orales y públicas, pero los hechos, las presunciones y las pruebas, más lo que incorporamos nosotros fue lo que se después determinó que el tribunal mandara a juicio a 50 más. Y va a haber muchas más derivaciones después de este juicio, que me decía Lilian y los compañeros que ya próximamente se elevará a juicio el próximo juicio. Allí surgió muchísimos elementos. Otra cosa que es histórica, que nosotros la conseguimos, es la documental del plan del ejército. Es histórico, compañeros, porque ahí está la ideación de cómo fue el golpe de Estado. Hora cero, día cero.
ahí está perfectamente determinado cómo fue el golpe de Estado con las órdenes secretas y de los mismos perpetradores del golpe de Estado en San Luis. ¿Cómo se hizo el golpe de Estado en San Luis? Cuando se toma la gobernación, la legislatura, las detenciones. Te juro, te pone la piel de gallina. Porque uno tiene el golpe de Estado, recuerda comunicado número 1, pero acá también estaba pasando. Acá muchos de ustedes pintamos años y hay muchos jóvenes, pero bueno, yo tan viejo no soy, no digo que acá haya algún viejo, pero te pone la piel de gallina. Cuando vos bajás por la Miramar y ves los comandos ahí del ejército, en el salón de oficiales se torturaba. En la playa que estaban allí, ahí estaban los Falcon verdes para salir a chupar gente. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces lo que decimos en San Luis no fue Rosario, no fue La Plata, no fue Mendoza, no fue Córdoba, no fue Buenos Aires, porque en algunas circunstancias particulares, por el solo hecho de ser familiar, te chupaban y desaparecían. Cuando mi vieja recupera a su nieto, a Pini Macaño, viene acá y se va a... Mi hermana estaba desaparecida y después está en el juicio de la misma hora, juzgándose todas esas causas, y allí está el caso de mi hermana. Ella, yo tenía 10 años, no me acuerdo qué edad tenía, pero bueno, no me quiero sacar cuentas, pero mi vieja se fue al comando, había siempre un Falcon verde en mi casa, eso me acuerdo siempre. Lo trajo al Piri, tenía 3 años, se fue al comando, se entrevistó con el comandante, le dijo, ya saben quién soy, no sé nada de mi hija, me traje mi nieto, si van a hacer algo, háganlo ahora. Yo no sé si fue inconsciente o una agallas. Cuando yo veo eso, con las pruebas de lo que pasaba ahí adentro, y la dejaron ir, digo, madre, vos sos inconsciente o no tomaste debida... Te ponía la piel de gallina, porque yo veía y tenía todas las pruebas, y hay muchísima información, tenemos toda esa documental de muchísimos datos, de nombres, personas, accionares, acciones, operativos, de cómo funcionaba eso. Y bueno, aparentemente vos tenías una vida normal acá en San Luis, pero todo lo que pasaba, vos ni sabías esas cosas, pero pasaban. Así que esta es la sentencia, ¿no? El puntapié para lo que sigue. Y la acumulación de las causas fue muy importante. Y después, yo no lo voy a decir en estos términos, pero evidentemente creo que si tuvieras que catalogar a la justicia federal argentina, un 10-15% de jueces jóvenes tienen agallas para llevar a impulsar las causas. Después tenés una gran cantidad de cagones, oportunistas, perdón si estoy en un ámbito... Debe ser un 30-40% que si después se vuelve atrás con el avance de los juicios, que no hay vuelta atrás, porque es un proceso único en el mundo, ¿no? Porque no estaba preparado ni el Código Penal, ni el Código de Procedimiento Penal, ni los tribunales, ni los jueces, ni los fiscales, ni los empleados para llevar adelante los juicios. Pero jueces como Rosansky, como Cortés, como tantos jueces más, como Rafecas, bueno, es toda una camada de jueces con agallas, comprometidos con la justicia, con la verdad y con la memoria, que hacen lo que tienen que hacer, que debe ser un 15%, un 20%, un 30-40% de jueces sin agallas, y después está la matriz ideológica conservadora, que son todavía los dinosaurios que siguen las cámaras de casación y todas las demás, que no comparten que sean estas cuestiones, ¿no? Y que nos llevan a la teoría de los 2 demonios, que fue consagrada en la ley de punto final, cuando se dice que aquel accionar violento hace que también sea no sea punible 160 al igual que los grados inferiores de obediencia de vida, ¿no? O sea que no hay que una doctrina, está legalizada en un artículo de la ley de obediencia de vida, la doctrina de los 2 demonios. A lo mejor acá se dispara algún debate, no quisiera llegar a ese debate. Así que San Luis no fue la excepción, y fue en ese contexto que, a través de la acumulación
y a través de la acción y la denuncia y las agallas de los organismos, pero fundamentalmente de dos personas que son, segundo Valentín Ledesma, el papá de Pedro desaparecido, Cookie, la hermana de Graciela, el testimonio de los expresos por razones políticas, la documental donde estaban todo el plan sistemático escrito, desde el golpe de Estado, cómo era el plan del ejército, cómo eran los reglamentos para detener, o sea, todo lo que era información secreta y que un general Vila en la zona 4 para defenderse la aportó como documentación y dijo: yo cumplí órdenes. Lo que no se dio cuenta es que mandó en cana a todos los otros. Y eso es lo que después estaba en todos los juicios y hoy está acá en la justicia de San Luis, que después que terminen los juicios habría que pedir autorización a los organismos, las instituciones, que después estén al alcance de la comunidad, porque ahí es increíble esa documental. Y fundamentalmente el precedente, que no lo terminé de decir nunca, de que hay un artículo del Código de Procedimiento Penal de la Nación, que es el 250, si mal no recuerdo, que a los eclesiásticos, a los ministros, a los funcionarios, a los jueces, no los obliga a declarar si no pueden hacerlo por escrito. Esa es la alarma que me tengo que este tribunal dio lugar a eso. Entonces no podía, como salió imputado Laice, no lo podíamos hacer declarar, salió imputado. Yo quería traer todos los jueces que habían tenido intervención en aquella época, por uno de ellos era Carlos Martín Pereira González, que era secretario del Juzgado Federal, que fue testigo directo de las torturas de Graciela Fiochetti, y así lo probamos. Y además había hecho caso omiso junto con el ex juez Allende, que hoy están detenidos. Carlos Martín Pereira González, al momento que lo trajimos a juicio, era el presidente de la Cámara Federal de Mendoza. ¿Sabían eso? Fue el primero que cayó después de todos los otros ilustres ciudadanos de la justicia de Mendoza, Romano y todos los demás que ya conocen, en este juicio. Se negaban a declarar en base a ese artículo. Nos opusimos, porque dijimos que eso era para la etapa de instrucción por escrito. Entonces vos si vos podías hacer por escrito, o tenías que ir al tribunal, a tu público despacho y tomarte declaración ahí. Hubo tanta reticencia, incluso allí, yo lo voy a decir, total, no me pueden hacer nada. Había una interna entre los jueces del tribunal. Y se ve que uno tenía más llegada a Rabanito que otro. ¿Saben quién es Rabanito? Así está en el juicio. Y así estaba apodado Carlos Martín Pereira González. Colorado por fuera, blanco por dentro. No sé, ese era el apodo que tenía. Seguramente si le llega al oído de alguno de esos jueces, después me llamará para decirme cómo pude haber dicho semejante barbaridad, pero bueno, ya yo también me doy esa licencia y lo digo. Le llegaba alguna información y había más proximidad, entonces había cierta tendencia en la discusión del tribunal a no dar lugar a que declararan en el juicio. Y el fundamento que esgrimimos en ese momento es que eso es para la etapa de instrucción. Mientras vos estás laburando de fuego, sos cura, o sos general, o sos ministro, es lógico que no te puedas llevar a un juicio o a traerte a otra jurisdicción para que te tome declaración como testigo un fiscal o un juez. Pero después que pasaste la etapa de instrucción y vas a juicio oral y público, es una obligación prestar declaración. Porque si no, ¿sabes qué? Sos un ciudadano privilegiado. Y ese fue el argumento por el cual el tribunal, después de esa discusión interna, me dio la razón y los obligó a declarar por escrito. Explotó. Laice estaba en Italia, a través de Página 12 se comió un scratch con Diego Martínez. Me sopla acá, los que no son de acá, Laice fue el obispo en la época de la dictadura acá en San Luis, obispo emérito. Ahora no quiero pelearme con el obispo que está acá, Pedro Martínez, que no... Una cosa son las instituciones, otras cosas son los roles que cumplió esas instituciones a través de quienes tenían la representación de esa institución. Y así fue como se vinieron a declarar los jueces. Vino Carlos Martín Pereira González, puso 1000 chicanas y en base a sus dichos
y la contradicción de los detenidos, más los hechos evidentes de que se probó que él había tomado conocimiento de cada uno de esos habeas corpus, no había hecho nada, junto con el juez Allende y junto con el testigo, los testigos que dieron fe de que él sabía lo de Fiochetti, hoy está cumpliendo también, está detenido acá, en la cárcel, ¿no? Junto con el que era juez Allende. O sea, fíjense ustedes la vuelta de la vida, cómo se reciclaron muchos, ¿no? Porque esos mismos jueces actuaban en estas causas. Lo grave de ese juez es que él sabía que ese expediente, que no tenía trámite, y él estaba en la Cámara Federal, era de un desaparecido, y sabía quiénes eran, y no hizo nada. Yo voy a terminar y si los aburrí, les pido